Mendoza y mi nombre es Nilton Gómez. Tal como lo habíamos anunciado en el programa pasado, el día de hoy vamos a tratar un tema que de alguna forma ha pasado por la mente, podría decir yo, por la mayoría de peruanos. Siempre en conversaciones que he tenido con algunos profesionales, con algunos amigos, siempre ha estado latente el tema del peruano que puede emigrar al extranjero, por diferentes factores. Factores económicos, por allí algunos decepcionados del mismo país donde han nacido, otros pensando en mejorar su estatus social o tener algunas nuevas oportunidades. El día de hoy justamente vamos a tratar de eso, ¿no? Del sueño americano. Hemos preparado una nota que a continuación se las presento. El sueño americano es una de las ideas que guían la cultura y sociedad de muchas personas. Es la prosperidad, la abundancia, la estabilidad económica, sobre todo la oportunidad de cumplir los sueños, ya que su mira, su destino es llegar a los Estados Unidos. Muchos peruanos y habitantes de otros países viven buscando opciones para radicar en los Estados Unidos, y el motivo en su gran mayoría es buscar mejores oportunidades de las que tienen en su propio país. Solo en el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, emigraron 679.340 peruanos y 2.400 millones lo hicieron en los últimos 22 años. Por causas económicas, demográficas y sociales, siendo el primer gobierno del expresidente Alan García donde salieron la mayor cantidad de peruanos a diferentes países. Para algunos no les interesa la edad, el trabajo o donde vivan, solo importa llegar a los Estados Unidos de forma legal o ilegal y permanecer ahí la mayor cantidad de tiempo posible para consolidar sus sueños. Solo en el gobierno de PPK salieron aproximadamente más de 600.000 peruanos al extranjero. Vuelvo a repetir, por diferentes factores. El día de hoy hemos invitado a un magíster en educación. Él es peruano, radica en los Estados Unidos hace muchos años. Su nombre es Mario Vilela. Él trabaja en el colegio Aloha High School de Oregon. Con él vamos a tratar el tema de la migración del Perú a los Estados Unidos. Esto encierra muchos puntos. Es fácil llegar a Estados Unidos en este gobierno. Es sencillo adaptarse a las costumbres o a la disciplina o indisciplina de los Estados Unidos. Vamos a tratar muchos temas. No te pierdas esta entrevista y a continuación te la presentamos. Bien, amigos, como lo habíamos ofrecido, el día de hoy está con nosotros el magíster Mario Vilela Orozco. Él trabaja en el colegio Aloha High School de Oregon. Mario, tus palabras de inicio en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, Nilton, y felicitaciones por tu programa. Miré la entrevista la semana pasada con el pastor colombiano, creo que de la Iglesia Adventista, muy interesante. Yo creo que este va a ser un programa muy exitoso, especialmente para los jóvenes que viven en Perú, que tienen las ganas y el anhelo de salir adelante. Es importante que los jóvenes en esos tiempos busquen muy buenos paradigmas de comportamiento y que los sigan, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad donde ahora tienes que saber de todo y estar al tanto de todo. Así que te felicito por el programa, muy bueno. Gracias, Mario. Mario, antes de esta entrevista habíamos estado, ¿no?, como una introducción, viendo de que la mayoría de peruanos siempre ha pensado o ha ilusionado o de alguna u otra manera siempre ha querido, ha añorado salir del Perú, por diferentes aspectos. Puede ser aspectos sociales, aspectos económicos, o de buscar oportunidades que el mismo país no se lo permite. Dime, ¿cuántos años tienes tú de haber viajado de Perú a Estados Unidos? El próximo mes cumplo 14 años aquí en Estados Unidos. A mitad de septiembre, casi a fin de mes de septiembre del 2006. ¿Y cómo fue que llegaste a los Estados Unidos? Cuéntanos.
La historia es bastante larga, pero voy a ser un poco corta para no aburrir a tu teleaudiencia o a tus seguidores. Básicamente, aquí en Estados Unidos había un amigo que ya estaba haciendo un programa internacional y por coincidencia, eh, eh, por coincidencia nos vimos en Lima para una conferencia y al mismo tiempo un director de la universidad en la que yo estudié aquí, estaba en Lima dando unas charlas. Entonces yo le dije a mi amigo, mira, a mí estoy interesado en este programa internacional y no le di mayor importancia porque finalmente una persona como yo, sin recursos y no recién estudiando, recién tratando de salir adelante allá en Perú, pues y pocos meses después recibí una invitación de justamente este director diciendo que iban a hacer todo lo posible para invitarme a ser parte del programa internacional, que ya no está ahora, pero que aún así hay diferentes programas internacionales donde los jóvenes pueden mirar en las redes y aplicar si desean. Pero básicamente fue así. Yo ya había terminado mis estudios en la Universidad Federico Villarreal allá en Perú y estaba a punto de sacar mi licenciatura en educación y se dio esta bendición de dar un salto aquí a este país para continuar con mis estudios. O sea que tú no te fuiste por tema de trabajo, sino más bien por temas educativos. Exacto, sí, yo me vine aquí con una visa de estudiante y de nuevo apliqué al programa internacional, me aceptaron en el programa y pues me mandaron, ¿cómo se llama?, todos los papeles para ir a presentarme a la embajada. Básicamente fueron por estudios, básicamente. Las personas piensan que viajar a otro país, ¿no? Específicamente ahorita, hablando de Estados Unidos, piensan que cuando ellos llegan es sencillo, es sencillo adaptarse, es sencillo conseguir trabajo. Dime, cuando tú llegaste a los Estados Unidos, ¿fue sencillo? ¿Te adaptaste de manera rápida? ¿O qué inconvenientes encontraste tú para poder desarrollarte en este país? Bueno, en realidad no es sencillo, porque para empezar tienes que lidiar con el idioma. Y a pesar de que, como tú sabes, yo enseñaba ya inglés, tenía un amplio conocimiento de inglés, estar en el país y estar en la cultura y tratar de hablar con las personas de manera fluida es un poco diferente porque no estás acostumbrado. Entonces te toma tiempo acostumbrarte a hablar con las personas y vencer esa barrera del temor y la falta de confianza para decir algo, ¿no? Bueno, que yo no la tenía. Es sencillamente era un poco acostumbrarme al lenguaje coloquial, social que utilizaba en este lugar. Por otro lado, lo que más es impactante cuando uno viene a otro país es el shock cultural, es el hecho de que te encuentras con una sociedad totalmente diferente y y dices, caramba, estoy en otro país, ¿no? Eh, las relaciones sociales cambian, especialmente en este país, las relaciones sociales son totalmente diferentes, excepto cuando vienes a un lugar, cuando vienes a un estado donde la gente habla bastante español. Yo desafortunadamente digo, y para mi fortuna vine a este estado donde básicamente hay muy pocos, digamos, latinos, conocía a nadie. Y entonces tenía que verme forzado a utilizar mi inglés como Mi, sea. mi hermana viajó a España, ¿sí? Ella me menciona de que cuando estaba allá era un sentimiento de añorar el Perú. Sentía tristeza, inclusive música que no le agradaba acá y que ella decía que era imposible que la escuche, solo escucharla en otro país. Ella me mencionaba de que a veces hasta se le caían las lágrimas porque extrañaba mucho el Perú. ¿Eso sucedió contigo? ¿Eso pasa, Oh, Fali? claro, oh, claro. Yo había ocasiones en que yo tomaba como no tenía carro, pareciendo que recién había llegado, tomaba el ómnibus y decía yo, ¿qué hago aquí, no? Y te cuento que a los 4 meses ya quería yo regresarme. Era demasiado extrañar y demasiado el choque cultural fue bastante fuerte para mí, bastante fuerte. Así es que, como te digo, después de 4 meses yo decía, bueno, estaba evaluando si me quedaba o me regresaba. Pero sí, a- añoras todo, te extrañas todo.
extrañas todo. Sí. Sí, ese comentario te lo quería hacer. Ahora, lo bueno en tu caso es de que tú me mencionas que has podido llegar a Estados Unidos por tema educativo. Yo imagino que en ese tiempo tú también has tenido que trabajar o desenvolverte de alguna manera para poder costear tus gastos, ¿no? ¿Tú Claro. trabajaste desde un inicio o es que te costó conseguir trabajo? Sí, por ejemplo, los programas internacionales por lo general te ofrecen una asistencia cuando eres estudiante graduado o una beca, que son dos cosas diferentes. Una beca tienes que pagarla después de que has terminado tu carrera y empiezas a trabajar. Y hay mucha gente que paga sus becas y hace su carrera, se vuelve profesional y no termina de pagar las becas. Las asistencias para estudiantes graduados es diferente, que es la que yo tuve. Es básicamente la universidad te provee un trabajo y al mismo tiempo tienes que estudiar. Te da, por ejemplo, 6 horas de trabajo al día y el resto del tiempo tienes que ir a estudiar. Entonces, yo vine con la gran bendición de que este programa internacional me pagó absolutamente todo, mientras que los mismos ciudadanos americanos tienen que pagar por sus carreras. A mí mi maestría y mi licenciatura me costó $0. Y encima Ay, vine con un trabajo. Como te digo, fue una bendición muy, muy grande. Eso es lo bueno en tu caso. Hay algunos, yo imagino que el viajar de ilegal, como muchas personas lo hacen, tiene ciertas limitaciones. No es lo mismo ir de repente por medio de estudios o quizás teniendo un trabajo, que es muy diferente a las personas que se van de ilegal. Cuéntanos, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos decisiones que una persona toma al viajar a los Estados Unidos? Para empezar, cuando viajas de manera legal, Nilton, se te abren las puertas prácticamente de este país. Estamos hablando de forma legal. De manera legal. Cuando entras a este país de manera legal, las puertas de este país se te abren así, de par en par. En la educación puedes estudiar lo que tú quieres, lo que tú quieras. Es más, en este país eh, eh, vas a cualquier universidad o a cualquier lugar y siempre vas a encontrar, incluso hasta el Estado, te puede pagar los estudios. O sea, de alguna manera te invitan, te dicen, hey, no tienes que preocuparte por dinero, ven y estudia, nosotros lo pagamos. El trabajo, el trabajo que haces es básicamente, depende si eres legal, tienes más acceso a tener trabajos de una manera diferente a los que tiene la gente que viene de manera ilegal. Por ejemplo, la gente que viene de manera ilegal trabaja en los restaurantes, en la agricultura, trabaja, ya que no tienen papeles, ¿no? Tienes un seguro social, y tienes garantía de que estás asegurado y tienes un trabajo permanente, estás asegurado y nada, así que el seguro cubre mayormente el 80-90% de tus gastos en el hospital si te pasa algo. O sea, por lo que mencionas, es mucho más conveniente viajar de manera legal que afortunarse o salir a la suerte e ir de forma ilegal. Claro, y no es que la gente que está ilegal aquí está mal. Desafortunadamente hay casos donde hay gente que sí, o sea, ha tomado se ha tomado ha hecho todo ese sacrificio de cruzar la frontera ilegal y luego vienen aquí a portarse de la misma manera como se portaban en su país. Entonces, el estar ilegal aquí es vivir bajo la sombra de que en un momento te pueden parar los policías, de que algunas personas pueden tomar ventaja de ti porque no tienes papeles. He ayudado a amigos aquí porque sus patrones no les daban las no les pagaban después de hacer el trabajo. Entonces yo tenía que llamar y decir, bueno, ¿qué está pasando, no? En esos tiempos es aún más difícil todavía venir a este país y estar de ilegal. En esta época es mucho más difícil ser ilegal aquí. Dime, te voy a contar una experiencia que yo vi cuando era joven y tras la experiencia te hago la pregunta. Yo cuando estaba joven, tenía unos 14, 15 años, yo conocí a un señor que era un próspero empresario, ¿sí? Había construido su casa, había dado educación a sus hijos, ¿sí?
Y él dejó todo por irse a los Estados Unidos, pero se fue de manera ilegal y nosotros supimos que él se había ido a ejercer el oficio de jardinero. Yo te hago la pregunta, ¿es conveniente hacer eso? ¿Es conveniente dejar lo que una persona ya ha conseguido para irse a otro país y hacer algo, yo lo veo desde el punto de vista menor a lo que él hacía en su propio país? Es una interesante pregunta porque depende de las proyecciones y las metas que tengas como ser humano. Por ejemplo, a mí me pasó una situación en el 2012 que estuve hasta en los diarios en este país, en todas las primeras planas de este estado, porque, como te dije, yo vine con una visa de estudiante y luego el mismo día de mi graduación, encontré trabajo, me entrevistaron y me dieron el trabajo. 2 años después, otro distrito escolar me contrató. 2 años más tarde, cuando yo ya quería hacerme residente de este país, resulta que, y el distrito quería contratarme por un año más, resulta que ellos no habían actualizado mi visa. Y entonces, y entonces entré en el problema de que me faltaba cerca de un mes, un poco más, para convertirme en ilegal. Y cómo se llama, y mi decisión fue y ahora viniendo al tema de la historia que me contaste, mi decisión fue esta, ¿no? Yo no me voy a quedar en este país de ilegal. O sea, yo he sacrificado tanto en mi país para salir adelante, para vivir aquí bajo las sombras, haciendo un trabajo bueno, honesto, jardinero, construcción, que Nilton te pagan un montón de dinero por eso. Cualquier trabajo que hagas aquí te pagan bastante la hora. Bueno, relativamente bastante, pero como te digo, mi decisión personal en aquel entonces fue, no, si yo tengo algún problema con mi visa, ya me faltan 30 días para que expire, y después te dan 30 días más para salir del país, y yo había decidido, si es que en caso de que no pasaba nada, y que no se podía arreglar mi visa, yo me iba a volver a Perú. Yo no quería quedarme como ilegal aquí. Y sí recuerdo clarísimo ese problema que tuviste allí Claro. justamente. También fuiste entrevistado por algunos canales Sí. allí en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el sueldo de un peruano, un sueldo promedio, de un peruano que se va de forma ilegal y de un peruano que está trabajando de forma legal? Eh, 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 hablando en términos generales de un latino o de una persona en general en este país, la hora es aquí, la hora, creo que es $7, $8, más o menos la hora. Sin embargo, ese es lo básico, eso es lo mínimo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo tengo... ¿Ilegal o ilegal? Claro, o sea, es lo mínimo, pero hay gente pues ilegal que le pagan $25 la hora, $35 la hora, que le pagan un montón de dinero. Y el dinero aquí básicamente, el salario básicamente se mide no por lo que ganas semanal o mensual, sino al año. Entonces, cada profesión, en caso de las personas legales, cada profesión tiene una forma, tiene una cantidad. Por ejemplo, un maestro empieza con un sueldo base de 35, $36,000 al año. Y cada año va aumentando un poco ese es el sistema. Cada año le van aumentando un porcentaje hasta que llega, por ejemplo, en mi caso, en el distrito escolar en el que yo trabajo, la escala es de 1 al 18. Cuando yo vine a este país, por la experiencia que había traído de Perú, me consideraron directamente en la escala número 9. ¿Ya? Entonces, o sea, hablar de salario en este país es un poquito complicado porque, Nilton, no es como en nuestro país que no, los sueldos son, acá los sueldos son bastante variados y hay un poco de injusticia al respecto. Acá los sueldos están determinados no solamente por si eres legal o ilegal, sino tiene que ver con a qué grupo de étnico perteneces, si eres el trabajo que haces, de qué raza eres, si eres minoría, si eres mayoría, si eres hombre, si eres mujer y todo eso. Muy clasista, entonces estamos... De alguna manera, sí. Ya. Pero como te digo, el sueldo va, la hora, de acuerdo a cómo se llama al sistema económico aquí, por ahora el mínimo,
la hora, el pago de la hora mínima es $7, $8 más o menos. Ya. Hace poco nosotros nos hemos enterado, hemos visto por las noticias el tema de un asesinato por parte de los policías hacia una persona de color afro, ¿sí? ¿Se le llama así? Sí, En Estados Unidos, ¿sí? Afro. sí. Sí. Dime, para un peruano o para un latino en general en Estados Unidos, ¿es difícil convivir con la discriminación? ¿Existe discriminación para las personas latinas en Estados Unidos? Ya, definitivamente es triste, pero sí. Sí, desafortunadamente, el racismo en este país es bastante, depende de qué estado en qué estado estés, pero en términos generales, las minorías sufren de racismo muchísimo, especialmente si no eres blanco y si eres, como dices tú, afroamericano, o si eres de color marrón, básicamente, porque así lo llaman aquí. Entonces, Así lo llaman. Y hay una razón, dos razones, digamos, que son un poco la causa de ese racismo que está enquistado en esta sociedad. Número uno es porque, como tú viste las noticias, afroamericano que fue asesinado, hay una pelea o una sede de justicia de parte de la raza afroamericana porque por lo de esclavitud en Estados Unidos y todo eso, por un lado, entonces sienten que todavía están siendo discriminados y que no se les da el nivel de persona que, como se llama, que deberían tener. Entonces, en el caso de la gente latina como nosotros, la pelea es diferente. ¿Por qué? Porque aquí en este país, México tiene una influencia tremenda en este país. Entonces, México ha tenido muchas peleas por cuestión de territorio con Estados Unidos. Algunos mexicanos dicen que parte de California, y es verdad, les pertenecía a ellos, pero por un tratado lo vendieron y todo, pero se sigue creyendo que le pertenece a México. Entonces, cualquier persona como yo, o como tú, o como alguien de Perú, que no sea blanco, viene a este país, es mirado básicamente como un inmigrante ilegal, hasta que pruebe lo contrario. Ok. Y parece mentira, ¿no? Porque han elegido por dos gobiernos a un estadounidense que es moreno, ¿no? Que fue Y presidente esa fue, Obama. claro, y esa fue la revolución, el hecho de que por primera vez exista un presidente afroamericano, esa fue la gran revolución y lo quieren un montón aquí, ¿no? Sí, Es muy querido con todas las fallas. Y ahora la otra novedad es la siguiente, a partir, tú sabes que este, la muerte de este afroamericano, George Floyd, ha creado una especie, se ha convertido en una especie de símbolo para poder erradicar con todo lo que no se ha erradicado desde 1960, desde la época de la esclavitud. Entonces, y ocurre que ya estamos en elecciones y dentro de 2 o 3 meses, noviembre, en noviembre 3 son las elecciones en este país. Entonces, el hecho de este hombre se ha convertido en un símbolo de que se termine ya este racismo sistemático. Y aparte de ello, el candidato por el Partido Demócrata ha llamado como su compañera de batalla a una persona que es también morena, o sea, que representa todo lo que la gente que está pidiendo justicia en este país necesita o quiere o busca. Entonces, hay una gran expectativa por estas elecciones porque como te digo, el tema es súper amplio, nos pasaríamos horas para explicarte un poco la historia, pero para que tengas una idea, es básicamente esta persona que está al lado del candidato a la presidencia es morena, es afroamericana, y entonces hay muchas Si mal no me expectativas. equivoco, es una abogada, ¿no es cierto? Sí, Es y una abogada. sí, es una abogada Una abogada. y tiene todos los ingredientes que se necesitan para poder, ¿cómo se llama?, ayudar a que esto ya se erradique. Personalmente no pienso que eso se va a erradicar. Hay racismo en nuestro país, hay racismo en todo lado, y el racismo yo creo que es inherente a la persona, es inherente al ser humano. O sea, tenemos la tendencia a creer que valemos más que otros por muchas razones. Y eso va a estar siempre ahí. El hecho es cómo
¿Cómo haces para poder erradicarlo? Y eso es en todo lugar, ¿ah? Claro. Que diga que en el Perú, por ejemplo, no existe racismo es falso, ¿no? Claro que no, Existe ya, claro, inclusive la ideología, hay gente que se cree menos que otra, simple y claro, sencillamente porque no ha nacido en la capital. claro. ¿No? Eso es un grave error en esta sociedad. Mario, eh, por el gobierno que actualmente se tiene Estados Unidos, ¿no? Por lo que se escucha, el gobierno actual, ¿es difícil llegar ahorita a Estados Unidos para un peruano? ¿Es difícil, es complicado? Como- Mira, si tienes todas las condiciones para poder venir y le pruebas a la embajada, a los oficiales norteamericanos de que vienes ya sea para hacerte profesional o vienes para estudiar o para trabajar y que después de cierto tiempo vas a volver a tu país y es un poco difícil decir si es un poco más difícil o no. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hay muchas más restricciones. Hay tantas restricciones en este país, en este momento, que incluso hay una película en Netflix que, ¿cómo se llama? Que se llama Nación de Inmigrantes, que es espectacular y habla de la forma como es que lo que se está viviendo en este momento. Eh, Ahora, es mucho más difícil porque las leyes se han vuelto mucho más severas. Es más, imagínate que incluso gente que ha servido a este país, en las guerras de este país, se fueron a visitar se fueron a su país de origen a pesar de que son ciudadanos y ya no los han dejado entrar. Hoy por hoy, Nilton, el gobierno está que juega con la forma de que los que son ciudadanos americanos, que hicieron ciudadanos americanos y los que son residentes permanentes, se queden donde están. Es decir, por ejemplo, si yo me hago ciudadano y yo hubiese decidido salir ir a Perú en esta época, el presidente está evaluando la posibilidad de que esa gente que salió y que no son netamente ciudadanos americanos, sino naturalizados, se queden allá. Y entonces hay una gran pelea. Para que te des cuenta qué difícil, si la gente que tiene papeles se les está haciendo difícil volver, imagínate a aquellos que recién están postulando o que quieren postular. Pero en todo caso, al final de cuentas la decisión la toma el oficial de la embajada y tú si pasas la entrevista, ¿no? Mario, ya con la experiencia que tú tienes en vivir muchos años en los Estados Unidos, eh, ¿a qué edad consideras tú que es mejor salir a buscar un futuro en el extranjero? ¿O en qué situación es la más cómoda? O sea, cuando terminaste una carrera en Perú, cuando terminaste de estudiar tu inglés, cuando eres mayor, todavía no estudias. ¿Cuándo piensas tú que es mejor? Yo personalmente pienso que mientras más joven, mejor. Si tienes la oportunidad de venir a este país cuando joven, cuando ya pasaste la adolescencia, mucho mejor, porque en época de adolescencia hay un montón de cosas que los adolescentes pueden contagiarse de la sociedad. Si eres ya un adulto y estás haciendo una carrera, mi recomendación personal, y es mi experiencia, es estudia una carrera técnica en Perú, estudia inglés por lo menos el nivel intermedio y luego lánzate con todo. Trata de buscar una forma de poder venir. Y parece entonces pienso que ya eres ¿no? Ya una persona es un adulto, supongo. Has tocado un punto muy interesante, Mario. En el Perú, ¿sí? Todavía sigue habiendo el paradigma de que una carrera universitaria es mejor que una carrera técnica. Tú hace unos instantes has mencionado de que es mejor estudiar una carrera técnica para migrar a los Estados Unidos. ¿Esto es en parte verdad? ¿Es correcto? Claro. ¿Tienes la idea? Mira, tú y yo hemos pasado casi por la misma experiencia en lo que hemos estudiado hasta que, tú has llegado a la universidad, pero tú no llegaste a la universidad directamente porque estudiaste la carrera y algo dijiste, tú No. estudiaste una carrera técnica Primero primero, técnico y después fui porque ese es el pensamiento que debe tener todo joven que necesita tener éxito. Yo empecé a estudiar inglés
a pesar de que lo estudiaba porque me gustaba, inglés se convirtió en mi fuente de trabajo y de recursos para poder pagar y poder vivir en Lima y poder pagar mis estudios. Entonces, muchos jóvenes van directamente a estudiar una carrera universitaria. Afortunadamente, muchos de ellos tienen, o pocos de ellos tienen la ayuda y el apoyo de sus padres, pero en el caso de jóvenes, como yo, que vivía en Perú y que yo dependía de mí mismo, mi recomendación es estudiar una carrera técnica para que te puedas sustentar primero. Una vez que te sustentes y tengas un sueldo, empieza a estudiar, no dejes de estudiar, empieza a estudiar una carrera en la universidad. Pero tienes que empezar con algo que te pueda sostener, que te pueda sostener. Y es, estudia en un instituto, estudia una carrera de 2, 3 años, porque si la vida te va a dar la oportunidad va a estar allí. Y qué bueno si estás preparado para poder tomarla no, pues usted decía, depende de cuál es al comienzo te decía, depende de qué es lo que quieres lograr en el futuro. Yo me acuerdo que cuando trabajaba a los 17 años, a mí me ofrecieron venir a Estados Unidos, traerme a Estados Unidos, pero ya sabes, la mentalidad de alguien que nunca salió del país y de provincia, los temores de la familia, los temores sociales, no, pero luego ya de adulto, ya cuando tenía una carrera y todo, se me presentó esa oportunidad, pero si tienes la oportunidad de salir temprano y venir legal, esa es una gran oportunidad porque en este país las puertas se te abren cuando eres legal, cuando tienes todo el deseo. Imagínate si la gente ilegal tiene de alguna manera empresas aquí, gente que ni siquiera habla inglés o gente que no tiene ni siquiera estudios. Te puedes imaginar a un joven que salga de un instituto con una preparación técnica, con una preparación importante, lo único que tiene que hacer es aquí convalidar cursos, ir a la universidad, y el acceso a las universidades acá es de alguna manera más fácil que en Perú. Mario, te voy a preguntar un tema muy delicado, que es lo que se escucha aquí. A ver, ratifícanos hasta qué punto es verdad. Mencionan que el gobierno actual de los Estados Unidos limita mucho a los latinos, que inclusive ha separado familias, ¿no? A niños los ha separado, ¿no? En lugares de concentración, lo que se llamaba antiguamente. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? Hay un gran problema, como te digo, de migración aquí, porque hay un porcentaje de americanos, de norteamericanos, que creen que piensan que todo debe hacerse por la vía legal, y que todo aquel que sea ilegal debería ser deportado o devuelto a su país. Entonces, a su país de origen. Entonces, desafortunadamente, el año pasado, hace como 2 años, empezó hay una especie de comando, una especie de grupo que se llama ICE, que está encargado de buscar a esa gente y deportarla. Entonces, el año pasado sí hubo una especie de como rodeo, una especie de batida, como decimos en Perú, y empezaron a tomar familias, a buscar a los padres y a los niños en las escuelas, y ahora pues esos niños están separados de sus familias y obviamente están en lugares que parecen, dar la impresión de que son carceletas, ¿no? Y que son, y bueno, al comienzo estaban en mal estado, pero ahora gracias por la presión de la sociedad y de un partido político, ahora ya les están dando la mejor atención, pero al comienzo fue totalmente un desastre. Se veía como en la época de los judíos en el Holocausto, así parecido. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, por un lado, como te digo, y es por ese grupo de gente que cree que las personas ilegales tienen menos valor que las personas legales, y que es más, que están invadiendo o violando. Acá hay un dicho muy interesante, ¿no? Cuando siempre vas a escuchar probablemente en las noticias a un americano decir, nos están robando nuestro trabajo, nos están como se llama, robando nuestro seguro, lo cual es una mentira, porque, como digo, el tema es amplio, pero para que tengas una idea, porque básicamente la gente que viene ilegal aquí hace los trabajos que la gente americana no quiere hacer. Ah, ok. No.
limpiar los baños, trabajar en restaurantes, en la agricultura, trabajar en las fábricas. O sea, ese trabajo que la gente americana no lo hace. O no lo quiere Y, hacer. y los americanos y los ilegales aquí han contribuido con esta sociedad tremendamente. Por eso es que hay un partido político que está de alguna manera abogando por ellos, diciendo que deberían quedarse, pero ya ves, el partido que lidera es prácticamente el que toma las decisiones. Para ti, en tu opinión, ¿qué es lo que más le conviene al peruano que quiere viajar a Estados Unidos? ¿Que se mantenga el gobierno actual o que pase un nuevo gobierno con nuevas propuestas y nuevas expectativas? Para cualquier inmigrante, para cualquier persona que quiera venir a este país, le conviene que gane el gobierno, el candidato demócrata. Porque, sabes, en este país hay dos partidos solamente, hay uno independiente, hay el republicano y el demócrata. Y ambos partidos tienen sus ideas bien cimentadas sobre lo que quieren y sobre lo que no quieren. Entonces, un partido apoya ciertas ideologías y el otro partido, el demócrata, apoya, digamos, es un poco más, quiero ayudar a la gente. No me importa el color, la raza, el sexo, sus preferencias, nada. Queremos ayudar a esta gente. El Partido Republicano, por otro lado, tiene unas ideas un poquito más estrictas, más pegadas entre comillas, a la ley de Dios. ¿No? Es decir, y eso lo hace un poco complicado, pero en esta situación, si eres inmigrante, le conviene a los inmigrantes o a cualquier persona que quiera viajar a este país que gane el gobierno, el candidato demócrata, básicamente. Ok. Mario, para culminar con esta entrevista, cuéntanos de tu experiencia del libro. Ya creo que ya está por salir tu primer libro. Sí, es una experiencia muy interesante y la voy a hacer bien cortita también. Yo empecé este proyecto hace como 3 años y empecé a escribir la historia de mi vida, la historia de mi vida y la historia de gente que ha pasado por mi vida y que me ha ayudado a estar donde estoy. ¿No? Los amigos como tú, que me dieron la mano, gente que hizo posible que de alguna manera yo no me diera por vencido. Entonces, básicamente, mi libro se llama Yo solamente era un niño que tenía un sueño. Y no es un libro que intenta dar lástima, sino es un libro que quiere ayudar a los jóvenes a que se puede salir adelante, se puede ser lo que tú quieras ser si tienes las ganas de hacerlo. Entonces, cuentas la historia de mi vida desde chiquito y de cómo es que a temprana edad pude reconocer que si bien es cierto, el ser humano, no todos los seres humanos tienen la suerte de nacer en cuna de oro, pero cuando te das cuenta de que tienes el talento y de que tienes las herramientas para salir adelante, no hay nada que te pueda detener. Entonces, este libro es un poco la historia de, mira, yo una vez estuve viviendo de esta manera y pasé este tipo de cosas, pero porque tú sabes lo que hemos pasado. O sea, a nosotros los peruanos nos ha llovido sobre mojado, especialmente a nosotros los del norte. y imagínate, ¿cómo sobrevives a pandemias, a lluvias, a gobiernos desastrosos, a hambre? ¿Cómo sobrevives a todo eso y llegas a ser quien quieres ser? Claro. Y como te digo, es un libro ni siquiera motivacional, es un libro básicamente para decirle a los jóvenes, a quien quiera leerlo, hey, mira, si yo pude hacerlo con 0 recursos, estos tiempos son diferentes, tú puedes hacerlo. Qué bueno. Vamos a estar atentos cuando salga pues tu primer libro, porque te voy a mandar una copia. Que sea solo el primero, ¿no? Sí. También es parte de mis proyectos también escribir un libro. Ya te comentaré más adelante cómo estamos en ese aspecto. Mario, tus últimas palabras ya para terminar la entrevista. De nuevo, gracias por la invitación.
me alegra que estés haciendo esto. Sé que tu programa va a tener muchísimo éxito. Yo voy a hacer uno de los efectos multiplicadores por ahí, pero sigue haciéndolo. No te des por vencido. Trata de buscar gente que pueda ser una motivación para los jóvenes de este tiempo de Perú. O sea, una de mis notas que tenía para poder conversar contigo, y no la voy a hacer larga, era el hecho de nosotros estamos encasillados en una sociedad donde tenemos un pensamiento y una forma de ser que se nos ha sido impregnado, se nos ha sido grabada desde pequeños. Entonces, hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde llega un hombre, un maestro, y le dice a la gente, salgan de esa cajita de pensamientos y piensen de manera diferente. Eso es lo que necesitan los jóvenes de nuestro país para empezar a salir adelante. Dejar de pensar dentro de la esfera en la que viven y proyectarse. Entonces, ¿cómo se llama? Nada, gracias por la invitación de nuevo. Me alegra de verdad verte, me alegra de verdad que tengas este programa y muchos éxitos. Hasta otra oportunidad. Ya, Mario, gracias a ti y espero pronto pues vuelvas a venir a Perú, o en todo caso yo viajar a los Estados Unidos y podernos encontrar. De todas maneras, ahí nos vamos a ver, de todas maneras. Cuídate, Mario, claro gracias, que sí. Un abrazo. Salud para la familia, adiós. Gracias. Adiós. Bueno, como todos ustedes escucharon, yo rescato de la entrevista 2 puntos importantes. Primero, si uno desea viajar a los Estados Unidos, lo debe hacer de forma legal. Considero yo de que se le presentan, como Mario lo mencionó, muchas más oportunidades que vivir escondido o que vivir en un entorno de ilegalidad en el país de los Estados Unidos. Segundo punto, considero de que este viaje se debe hacer conociendo el idioma inglés, y si es muy joven sería excelente. Ahora, se tocó también un punto muy importante, ¿no? El hecho de la carrera técnica. Todavía nosotros en este tiempo seguimos con el paradigma, considerando que hay veces la educación universitaria es mucho mejor que una educación técnica, sin conocer la demanda laboral que existe en otros países en cuanto a estas carreras. Fue mi caso, ¿no? Tal como se trató en la entrevista, ¿no? Primero yo fui técnico y luego pasé a un entorno universitario. Considero que eso es un buen camino, particularmente sucedió conmigo, ¿sí? Porque eso te brinda una sostenibilidad y luego, cuando ya comienzas a percibir dinero, puedes seguir creciendo en tu vida profesional. Un punto muy importante, ¿no? Y lo tomo como una anécdota. Solo en mi vida tuve una oportunidad para viajar al extranjero, no precisamente a los Estados Unidos, fue otro país, un país de Europa. Yo tenía 17 años. Comencé a hacer los preparativos, comencé a juntar el dinero que se tenía que recaudar. Tenía entre 16 y 17 años, me estoy acordando bien. Y cuando yo ya había juntado cierta cantidad de dinero, mi madre me dijo que no lo hiciera. De hecho, en esos tiempos se respetaba mucho más la voz de los padres en cuanto a algunos temas. Entonces, pues la voz de mi madre era ley en mi vida. Entonces ella me dijo que no lo hiciera. Han transcurrido los años, ¿se equivocó o no? Yo considero que no se equivocó, porque aquí he conseguido muchas cosas. Conseguí una profesión y una estabilidad con mis aciertos y también con mis desaciertos, ¿no? Si alguien me invitara en esta edad a irme al extranjero, sería ya por cuestiones de turismo o en todo caso laborales, pero laborales dentro de la profesión que yo tengo, ¿no? Si alguien me preguntaría a mí si a mí me gustaría que mis hijos pudieran viajar al extranjero, les diría que sí, porque considero de que la educación, partiendo sobre la educación, es
mucho mejor y más competitiva en otros países, sin desmerecer la educación que existe en el Perú, ojo. Esa sería mi opinión, ¿sí? De alguna u otra manera, vuelvo a insistir, no importa lo que yo diga o lo que yo piense, importa lo que usted piense e importa el plan que tenga dentro de su vida para que usted pueda concretar las metas que tiene en estos años que tenemos de vida, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo que usted piensa. Así es que si tienes algún comentario, alguna opinión, háznosla saber, deja tu comentario, comparte este video, ¿sí? Para que las demás personas sepan qué es lo que tienen que hacer para poder viajar a los Estados Unidos y con qué dificultades se van a encontrar. Si quieres que tratemos algún tema de interés, escríbenos, búscanos en Facebook, en el canal de YouTube, Tu Punto de Vista, ¿sí? Escribe tu punto de vista, activa la campana, dale me gusta, recomienda nuestro canal y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.